La Bamba, la canción que nació de la rebelión y se disfrazó de fiesta. Muchos conocen La Bamba por la versión inmortalizada por Richie Valens en los años 50. Para la mayoría, es una canción alegre, perfecta para bailar, símbolo del folclore mexicano y uno de los primeros puentes entre la música latina y el rock and roll. Pero detrás de esa pegajosa melodía, y de sus letras aparentemente inocentes, se esconde una historia que pocos se atreven a contar. Hoy vas a descubrir que La Bamba no es solo una canción popular, es un testimonio vivo de siglos de lucha, resistencia y fusión cultural, nacida entre esclavos, indígenas y campesinos que encontraron en la música una forma de gritar lo que no podían decir en voz alta. Esta es su historia, el origen que no te contaron. Para entender el verdadero origen de La Bamba, tenemos que viajar varios siglos atrás, a la época de la colonia en México, específicamente al estado de Veracruz. Esta región, ubicada a orillas del Golfo de México, fue durante mucho tiempo una zona de comercio, esclavitud y mezcla de culturas. En el siglo XVII, Veracruz era un punto estratégico para los barcos que llegaban desde África, Europa y el Caribe. Aquí desembarcaban esclavos africanos que eran llevados a trabajar en haciendas y plantaciones. Al mismo tiempo, los pueblos indígenas totonacas, nahuas y huastecos convivían bajo un sistema de opresión que les prohibía practicar sus rituales y creencias. Pero en ese entorno hostil, algo único ocurrió, una fusión cultural explosiva. Los tambores africanos, las flautas indígenas y las guitarras traídas por los españoles comenzaron a entrelazarse. En medio de la represión y el dolor, nació el son jarocho, un estilo musical alegre, pero profundamente simbólico, lleno de metáforas, versos improvisados y una fuerte raíz espiritual. La Bamba, una palabra, muchos significados. El término Bamba en sí ya está rodeado de misterio. Algunos investigadores aseguran que proviene del verbo bambolear, que en el español antiguo significaba moverse con gracia, danzar o girar de manera rítmica. Otros proponen que tiene raíces africanas, específicamente del bantú, donde palabras similares como mbea o bamba están asociadas con movimientos, rituales y hasta con la palabra resistencia. Y es que eso era la bamba, un canto de resistencia disfrazado de fiesta. En las celebraciones rurales de Veracruz, especialmente en bodas o festividades comunitarias, los campesinos formaban una tarima de madera, conocida como la tarima jarocha, donde bailaban zapateado al ritmo del arpa, la jarana y el requinto. En medio de esa fiesta, se cantaban versos que podían parecer divertidos, pero muchos contenían mensajes codificados sobre libertad, injusticia y anhelos de un mundo distinto. Versos de doble filo. Una de las frases más famosas de la canción es: para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita. A simple vista parece un juego de palabras. Pero en el contexto de los pueblos indígenas y afrodescendientes, este tipo de versos hablaban de esperanza, lucha por ascender en la vida, e incluso referencias espirituales sobre escapar del sufrimiento terrenal. Otra línea popular: yo no soy marinero, soy capitán. Este verso era una afirmación de identidad y poder. En tiempos donde los esclavos eran tratados como mercancía y los campesinos como invisibles, autodenominarse capitán era un acto de rebeldía poética. Era decirle al mundo: no soy un peón, tengo valor, tengo historia, tengo voz. Un canto prohibido que sobrevivió. Durante mucho tiempo, cantar o tocar música que no fuera la aprobada por la iglesia o la autoridad colonial era castigado. Sin embargo, la bamba sobrevivió porque se camuflaba como un tema festivo. Nadie sospechaba que en medio de una boda o un fandango, los pueblos oprimidos estaban en realidad contando su historia de dolor y resistencia. Este tipo de astucia cultural permitió que canciones como La Bamba se mantuvieran vivas, transmitidas de generación en generación de forma oral, sin necesidad de partituras. Y lo más asombroso es que, a pesar del paso del tiempo, la canción se mantuvo casi intacta, como una cápsula del tiempo que hoy nos conecta con esa historia olvidada. La Bamba cruza fronteras. Fue a mediados del siglo XX cuando La Bamba dio el salto internacional. En 1958, Richie Valens,
un joven estadounidense de origen mexicano, la grabó en versión rock. Lo que pocos sabían era que Ritchie ni siquiera hablaba bien el español. Aprendió la letra fonéticamente y la adaptó a un estilo que mezclaba la energía del rock and roll con la melodía jarocha. La versión de Ritchie se convirtió en un éxito mundial y marcó un antes y un después en la música latina en Estados Unidos. Por primera vez, una canción en español entraba a las listas de popularidad y era aceptada por un público global. Pero algo más profundo ocurrió. La Bamba, sin perder su esencia, logró hacer lo que ninguna otra canción de su época había logrado: recordarle al mundo que los latinos tenían una historia, una cultura y una voz poderosa. Ritchie Valens y el legado eterno. Tristemente, Ritchie Valens murió ese mismo año, a los 17 años, en un trágico accidente aéreo junto a Buddy Holly y The Big Vape, en lo que se conoce como el día que murió la música. Pero su versión de La Bamba quedó inmortalizada, no solo como un éxito musical, sino como un símbolo de identidad chicana y orgullo cultural. Lo que Ritchie tal vez nunca supo, es que con esa canción ayudó a mantener viva una tradición que nació mucho antes que él, en las costas calientes de Veracruz, entre esclavos, indígenas y campesinos que solo querían que su voz fuera escuchada. La Bamba hoy, más viva que nunca. Actualmente, La Bamba sigue siendo interpretada en todo el mundo. En Veracruz, los grupos de son jarocho la siguen tocando con el mismo respeto con el que lo hacían sus ancestros. En las escuelas, se estudia como parte del folclore mexicano. Y en redes sociales, miles de personas siguen compartiendo su letra sin saber la profundidad que esconde. Porque La Bamba no es solo una canción, es un puente entre épocas, un símbolo de cómo la música puede resistir, puede unir y puede contar historias que los libros decidieron callar. ¿Y tú? ¿Sabías esto? La próxima vez que escuches La Bamba, recuerda que estás oyendo más que una melodía pegajosa. Estás escuchando siglos de lucha, de sueños y de voces que se negaron a desaparecer. Estás escuchando una rebelión disfrazada de fiesta. Estás escuchando historia pura.